Si tratara de encajar con la sociedad y los estándares, hoy me presentaría como maestra de música de niños con necesidades especiales. Pero hoy voy a ser libre y me voy a presentar como mamá y maestra, que cree que todos los niños son especiales y que todos tienen necesidades especiales. Y es esta una de las razones por lo que después de algunos años estudiando la posibilidad, decidí hacer escuela en casa o homeschool, como es llamado aquí en los Estados Unidos. Yo tengo 3 hijos de 9, 5 y 2 años respectivamente. Mis hijos mayores han ido a la escuela regularmente, desde preescolar. Y quiero aclarar que con esta charla no intento hacer creer que la escuela es mala. Los mejores años de mi vida yo los pasé en la escuela. Y estoy segura de que muchos niños aman ir a la escuela y son exitosos allí. Y de que hay padres que tienen que trabajar y no tienen otra opción por el momento que enviarlos a la escuela, aunque algo les diga en su interior que no es lo mejor. Tampoco intento quitar el mérito ni restar importancia a los maestros. Para ellos, de verdad, toda mi admiración y respeto por tan noble misión que desempeñan. Espero que en un futuro no muy lejano puedan salirse del programa, del currículum que tienen y compartir con sus alumnos enseñanzas que saben que darán un giro a sus vidas y a la de todos sus estudiantes. Como padres, creo que todos queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación posible. Es algo en lo que pensamos incluso antes de tener hijos y creo que debemos saber que este modelo de educación estándar que tenemos hoy en día fue creado hace aproximadamente 150 años y pues no ha cambiado mucho para bien desde entonces. Cuando hablo de este sistema, hablo de clases separadas por edades, salones llenos de mesas, sillas, computadoras, carteles, un maestro que se irá después de 10 meses a otro salón o cambiarán a nuestros hijos de salón y de clase. Hablo de exámenes de marcar correcto o incorrecto. Yo particularmente he hecho estos exámenes y me hacen temblar, me dan dolor de cabeza y mi corazón se acelera cuando el cronómetro en la pantalla me muestra que quedan pocos minutos para finalizar. ¿Por qué exponer a nuestros niños a esto? ¿Por qué nos empeñamos en evaluar y comparar? Cada vez somos más los padres y maestros que vemos la necesidad de individualizar y personalizar las clases. Cada vez somos más los que nos damos cuenta de que este enfoque estandarizado no funciona para todos, pues los niños que no pasan estos exámenes porque tal vez estaban cansados o pensando en alguna maravilla de la naturaleza, el dulce que se iban a comer cuando llegaran a casa o cómo hacer una catapulta, pues ya no podrán ir a ese salón de honor o no podrán entrar en la categoría de niños promedio o por encima del promedio. Mis hijos asistían regularmente a la escuela. Esta experiencia que les voy a contar es mayormente con mi hijo mayor, pues mi otra hija solo asistió unos 7 meses a la escuela por esto de la pandemia y pues pre-K, que es lo que viene a ser preescolar, es basado en juego. Entonces pues no tuve tiempo de ver su desarrollo en la escuela. Ella extraña muchísimo a sus amigos, a su maestra y quiere volver. Y pues cuando abran las escuelas, ella podrá asistir, por supuesto. Yo le voy a dar la oportunidad de que experimente y de que esté allí. Esperé con ansias el día en que mis hijos irían por primera vez a la escuela. Y aunque fue duro dejarlos y lloré, como seguro muchas madres y padres que están mirando esto ahora lo han hecho, esperé con ansias también lo que me iban a contar cuando regresaron. Y creo que funcionó. Por algunos meses todo parecía ir increíble. Les gustaba, la pasaban bien, aprendieron a contar, a sumar, a leer, reglas gramaticales, historia, ciencia. A mi hijo le encantan las historias de fantasía. Y me parece algo normal para un niño de entre 7 y 9 años, pero tuve que explicarle que debía hablar de cosas reales porque si solo hablaba de fantasía o de las cosas de ficción que le gustaban, pues su maestra no podía evaluarlo, como me había dicho. Durante este tiempo también aprendieron a hacer filas, aprendieron a comer en voz baja o mejor, de que no se hablaba durante la hora del almuerzo. También aprendieron que no se puede compartir la comida con los amigos porque así también se comparten los gérmenes. Y poco a poco, mi hijo, que siempre estaba alegre, cariñoso,
pues fue perdiendo el brillo en sus ojos. La curiosidad había desaparecido. Se enojaba con facilidad. Lloraba. Siempre parecía frustrado y sí que lo estaba. Después de pasar 7 horas en la escuela, mayormente delante de pantallas y rellenando hojas copiadas, llegaba a casa y pues debía pasar 2 horas más haciendo tarea, aprendiendo matemáticas de una sola forma que ni yo honestamente lograba entender. Y aunque intenté enseñarle de la forma en que yo aprendí, me dijo que había tratado de exponerlo en clases y pues había recibido burlas, que no fue bien acogido. Es gracioso que cuando no somos buenos en matemáticas, siempre nos dicen que nos esforcemos. Sin embargo, intentamos tocar el piano o dibujar o bailar y si no logramos resultados rápidamente, pues nos dicen que no nacimos para ello, que nos dediquemos a otra cosa. Pasé tantos años estudiando matemáticas, como seguro muchos de ustedes, madrugadas sin dormir para obtener buenas notas y que mis padres pues estuvieran felices. Y hoy, si me ponen una ecuación lineal delante, no sé qué hacer. Honestamente, no sé qué hacer. Muchos estamos inmersos en la carrera de hacer que nuestros hijos sean los primeros en leer, que vayan adelantados en matemáticas, que sean los mejores en el deporte, que puedan utilizar todo tipo de electrónicos y que ganen un puesto en la mejor escuela del estado. Y compartimos estos logros con orgullo. Nuestros niños necesitan de nuestro tiempo. ¿No es acaso la familia la base de la sociedad? Pues no creo que nadie pueda enseñar mejor a un hijo que sus padres. Enseñarles a ser honestos, resilientes, empáticos. Debemos proteger a nuestros niños, preservar su inocencia, dejarlos explorar y que expresen sus sentimientos y nos digan qué quieren aprender, qué quieren ser. Son niños y no pequeños adultos. Y dura tan poco la niñez, pasamos muchísimo más tiempo siendo adultos que niños. ¿Por qué apresurar esta bella etapa? Como diría la escritora L.R. Nost, no es nuestro trabajo endurecer a nuestros hijos para que se enfrenten a un mundo cruel y sin corazón. Nuestro trabajo es criar niños que harán el mundo un poco menos cruel y despiadado. Son alarmantes los números en aumento de diagnósticos de ansiedad, déficit de atención, problemas de comportamiento en los niños. Y sí que necesitamos enseñanza especial y de profesionales de salud mental, pero necesitamos entender que cada niño es único y es especial. Unos niños caminan primero, otros gatean por más tiempo, otros tienen dientes a los 4 meses y otros a los 18. Y ambos son totalmente normales. Pero es tan difícil aplicar esto a la escuela. No acabamos de hacerlo. Esperamos que todos puedan leer en primer grado, deletrear velozmente en tercero, que puedan resolver ecuaciones interminables. Y es así como hacemos que los niños pierdan la curiosidad, la alegría. Les aseguro que si prestásemos más atención a los intereses de los niños, aprenderíamos nosotros de ellos. Tal vez sientes todo esto dentro de tu corazón, pero no te atreves a dar el paso. Y es que yo también me sentí así. Estamos todos estandarizados también, desde que nacemos. Muchos se preguntan cómo socializan los niños educados en casa. Pues con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, con otros niños. En la biblioteca si los llevas, en el parque. En la escuela solo pueden hablar y jugar durante el recreo. Menos de 45 minutos en el día escolar. Y solo con niños de su edad. El mundo no es todo igual, es mejor pues exponerlos a muchísimas más experiencias. Dr. Francis Collins, creo que muchos lo conocemos, fue educado en casa y fue el líder del proyecto de genoma humano. Thomas Edison, Mozart, George Washington, Abraham Lincoln, Albert Einstein, Charles Dickens, Agatha Christie, Jane Austen. Si tu niño no va bien en la escuela, tu niño es único, es especial e inteligente. Solo necesita un ambiente adecuado, solo necesita amor y aprender que no necesita aprender las cosas de memoria ni ser evaluado cada semana. Tu niño te necesita a ti, preservando su niñez e inocencia.